Buenos días. Hoy os vamos a contar la comunicación titulada Formación y Creación Artística Colaborativa utilizando herramientas de pintura en realidad virtual. Somos Vanessa Ruiz, yo soy Eva Perandones y nosotras trabajamos en el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital. Somos profesoras del área de dibujo y de sistemas de representación y nos hemos preguntado cuáles eran las posibilidades y qué podía aportar la realidad virtual al área más artística y en concreto más a la nuestra, a la parte de dibujo. Y hemos podido ver, después de empezar a profundizar en el tema, cómo los nuevos lenguajes y las nuevas herramientas afectan tanto al artista que se encuentra en un nuevo entorno, donde puede explorar nuevas posibilidades. Por ejemplo, Rachel Rosing, que explora la línea que une la pintura con la realidad virtual, ¿no? Y cómo esos dos lenguajes se pueden entremezclar, explora las fronteras y explora todas las posibilidades nuevas que van surgiendo, tanto como para el espectador. Por ejemplo, vemos este vídeo de aquí, donde el espectador puede verse en un nuevo mundo, donde va a encontrarse con vídeos 360 o si bien está trabajando con unas gafas de realidad virtual, va a poder ver, ya veis, mueve la vista hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, ¿no? Y va a poder estar inmerso en ese entorno en el que puede ser un mundo fantástico, como por ejemplo es este, o puede ser un entorno recreado, etcétera, etcétera, ¿no? Esas nuevas experiencias conllevan muchas veces no solo esa inmersión con esos 360 grados que comentábamos, con ese sonido, sino que también conllevan interacción. Muchos de ellos utilizan ya motores de render en tiempo real, como los que se utilizan para los videojuegos, para poder tener esa parte de interacción donde el espectador, según determinadas acciones, va a alterar esa obra y va a hacer que la obra se genere de una manera diferente, de una manera personalizada, ¿no? Que tiene que ver directamente con su interacción, lo cual nos lleva hacia nuevos caminos, la verdad es que muy amplios y por explorar. También es cierto que ese nuevo formato de obra de arte y esa nueva experiencia conllevan un nuevo concepto de museo. Bien, por como estáis viendo en las imágenes, porque requiera de un dispositivo para cada espectador para poder visualizar cada obra, o bien por el acceso online. Es decir, yo cuelgo una obra en la nube y con las gafas desde mi casa puedo acceder a esa obra. Ni que decir, tiene los efectos que puede tener esto también en la parte económica, ¿no? Del mercado del arte. Por supuesto, sería otro ámbito a estudiar en un momento dado. Este nuevo concepto de museo, donde quizá la experiencia sea un poquito más individual, puede tener su contraposición cuando esa experiencia se convierte en un espectáculo, ¿vale? Ese espectáculo, mirad, os dejamos una de las obras que podemos consumir con una de las obras de esta artista que se llama Ana Viljaeva y como podéis ver en las imágenes directamente la creación de la obra de arte llevada al nivel de espectáculo como los que se ven hoy en día, ¿no? Con ese despliegue de escenografía, de audio, de música, llenando estadios solo para ver trabajar a un artista que está trabajando con unas gafas de realidad virtual, ¿no? La verdad es que la obra de esta artista es bastante impresionante y sí que os puedo decir que no tiene nada que ver el ver a un artista pintar en una pantalla o incluso aquí, aunque la pantalla sea muy grande, a ponerse unas gafas y estar dentro. Es parecido o similar a lo que nos sucede cuando vamos al cine. Pues no es lo mismo ver una película como Los Vengadores, por ejemplo, en cine, una pantalla enorme, a oscuras, en silencio y centrado en eso, que ver esa misma película en la pantallita de tu móvil mientras vas en el metro. La experiencia como experiencia artística no tiene nada que ver, pues con esto sucede lo mismo. Todo lo que vais a ver o todo lo que estáis viendo relacionado con realidad virtual no tiene nada que ver a ponerse unas gafas y estar metidos dentro de esto, ¿no? La sensación de inmersión es clave en todo esto.
Entonces, nosotras como docentes lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo desde el primer momento es plantearnos, ¿no? Y replantearnos constantemente cómo tiene que ser la formación del artista digital, que son a los chicos a los que nosotros formamos. Siempre empezamos por una base de dibujo tradicional donde tienen acceso a lo matérico, a las 3 dimensiones, ¿no? A ese trabajo partiendo de la realidad. Para tener acceso a todas esas destrezas y a esos fundamentos que necesitan y que son imprescindibles. Luego después pasamos progresivamente a la formación del arte digital, donde ya nos quedamos en algo puramente digital, 2D, de ordenador, Photoshop, programas de escultura, de dibujo en digital. Y lo que estamos viendo es cómo dar el siguiente paso, que es el acercamiento a esas nuevas herramientas y lenguajes de expresión artística que tienen que ver con esa realidad virtual, ¿no? Cómo se articulan, qué les aporta y todo eso. De esto va nuestra investigación. Bueno, pues que respecto a la metodología, la muestra que nos hemos manejado son 14 alumnos del grado de diseño digital, de aquí del Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, que estaban matriculados en la asignatura de dibujo artístico. La experiencia, el proyecto en sí, consistía en la realización de una obra colectiva, ¿vale? Con el tema de los 4 elementos de la naturaleza. Sí es cierto, es una obra colectiva, no en el sentido de que estaban interactuando de manera síncrona todos al mismo tiempo, pero sí, bueno, pues era una obra en la que iban participando todos, cada uno, lógicamente, porque solo teníamos, con los medios que teníamos actualmente en la universidad, pues solo teníamos unas gafas, pero siempre estaban trabajando de manera colaborativa en esa obra. Tengo que comentar que esta obra se ha realizado con el software de Tilt Brush y con las gafas de HP de Microsoft, la Reveal G2. Al final de la experiencia lo que hicimos es pasarles un formulario para valorar tanto cuantitativa como cualitativamente, bueno, pues el resultado de toda esa experiencia desde el punto de vista de obra artística y también dentro de su formación artística. Dentro de los resultados, ¿no?, obtenidos tanto de la obra en sí como del formulario y de las respuestas de los alumnos, bueno, pues podríamos catalogar, ¿no?, en distintos apartados dentro de la diferencia de lo que es dibujar en un gallete o en un dibujo digital, es decir, un dibujo, ¿no?, en un software, en una plataforma, en un medio audio bidimensional, y la diferencia, ¿no?, con trabajar en el espacio, dibujar en el espacio de manera en 3 dimensiones, ¿no? Bueno, pues lo que comentaban principalmente los alumnos más valoraban es que estás dentro dibujando, ¿no? Estás dentro de la propia obra dibujando. Esa experiencia inmersiva, ¿no?, era muy, muy enriquecedora. Comentaban también que es como dibujar con un rotulador, ¿no?, en 3 dimensiones donde el movimiento debe ser constante por el espacio para conocer la situación real, ¿no? Que tú muchas veces dibujas y hasta que no giras, hasta que no te das cuenta realmente cómo es ese trazo, ¿no?, que estás realizando porque estás dibujando en tres dimensiones. Comentaban también que el encaje es más difícil, ¿no?, lógicamente, pero que también es muchísimo más divertido, muchísimo más enriquecedor y mucho más motivante, ¿no?, para ellos. Eso sí es verdad que lleva conllevado también que los trazos sean más imprecisos. Muchas veces a lo mejor por el poco uso de la herramienta, es decir, a medida que vas utilizando la herramienta, bueno, pues también vas cogiendo precisión con ella y también porque esas herramientas también tienen que actualizarse, que ir sofisticándose poco a poco para poder dibujar de una manera mucho más precisa, un dibujo es muchísimo, con un acabado mucho más preciso, ¿no?, y definido. Comentaban que es una experiencia muy dinámica, muy entretenida y donde lo importante también es muy importante el cambio de escala, ¿no? El poder hacer zoom, alejarte y acercarte a la obra, ese cambio de escala y el poder tener una perspectiva completa de toda la obra y hacer esos recorridos, pues es muy enriquecedor. Una de las cosas que también valoran negativamente es la falta de realismo, ¿no?, en los pinceles. Son pinceles muy efectistas, es verdad que te crean unos efectos muy efectistas, pero no es tan realista como puedes realizar obras pues, con software como Photoshop, ¿no? Pero sí generar una mayor facilidad para generar volúmenes y para generar pues, formas mucho más dinámicas. Respecto a las valoraciones, aquí más cuantitativas, cuando les preguntábamos sobre cómo ha sido su experiencia artística, ¿no?, a la hora de utilizar esta herramienta, pues la valoración fue muy positiva, con un 4,07. Valoraron también muy positivamente las posibilidades estéticas y creativas de la herramienta, con un 4,14,
y lo que nos es muy importante para nosotras, ¿no? Valoraban con un 4 sobre 5, siendo 5 lógicamente la mayor puntuación, el interés que para ellos tiene el uso de esta herramienta, el poder dibujar en 3 dimensiones en el espacio, poder dibujar en realidad virtual dentro de como interés curricular dentro de su formación artística. Bueno, respecto a cómo enriquece la formación artística, ¿no? Esta experiencia, lo que principalmente valoran es que es un formato muy novedoso, que es actual, que es muy interesante, que es muy motivador, ¿no? Desde, bueno, pues desde distintos puntos de vista y no desde un punto de vista determinado, ¿no? Que es lo que produce una obra normalmente bidimensional. Que cambia mucho la perspectiva y la percepción del volumen, ¿vale? De tal manera que ya no pensamos en un plano, sino en tres dimensiones, y en lo que genera también un desarrollo en ellos de la capacidad espacial, que es algo de lo que los profesores de dibujo pues nos cuesta mucho, ¿no? Y es importante para ellos el desarrollo de esa visión espacial, ¿no? Aparte de que aportan nuevas experiencias y la capacidad de explorar, de una capacidad de exploración ilimitadas, ¿vale? Más que el formato 2D, de creación de mundos fantásticos, ¿no? Que les permite este tipo de herramientas. Y sobre todo también valoraban mucho que, bueno, que para ellos formará parte del futuro laboral dentro del diseñador digital, dentro de, bueno, ahora mismo del contexto del metaverso o de otros entornos digitales no lineales en el que ellos como futuros diseñadores se van a tener que empapar, y que es importantísimo que lo metamos ya dentro de la formación curricular, ¿no? En este tipo de enseñanzas. Respecto a la herramienta en sí, ¿no? Y la dificultad o no del manejo de esta herramienta, pues nosotros en un principio pensamos que para ellos sí que, porque es la primera vez que estos alumnos utilizaban esta herramienta en 3 dimensiones, y bueno, pues comentaban un 3 sobre 5 que la dificultad, ¿no? De manejo de esta herramienta, y muy poco, ¿no? Un 2,71 la frustración que les supone. Si es verdad que en una primera impresión sí que al principio se volvían un poco locos, me mareo, pero nada, o sea, enseguida les cogía el tranquillo a la herramienta, y la verdad es que muy motivados a trabajar con ella, y la verdad es que fue bastante bien valorado. Y valoraron muchísimo, un 3,93, el trabajo colaborativo que permite este tipo de herramientas en 3 dimensiones, ¿no? Una cosa que nos llamó mucho la atención y que queríamos potenciar es que, igual que como siempre pensamos, ¿no? En lo digital o en realidad virtual, pensamos como una experiencia como muy individual, ¿no? Yo me pongo las gafas, me aíslo del mundo y al final estoy yo solo, ¿no? Con aquello, con esa experiencia que esté realizando. Mientras que nuestra experiencia y cómo lo estábamos planteando no fue así, ¿no? Nosotros planteamos la tecnología como un agente socializador en el que los alumnos trabajan colaborativamente en una misma obra. Los alumnos valoraron mucho el que se podían apoyar unos y otros, no solamente en el uso de la herramienta, en el control, ¿no? Sobre esa herramienta y donde unos tienen más dominio sobre otro, sino también las capacidades creativas, ¿no? Y artísticas de ese trabajo colaborativo en este tipo de herramientas. Vemos un poquito en el quesito que tenemos a la izquierda cómo la mayoría apostaba por esta herramienta para trabajar colaborativamente en un 73%, mientras que solo un 28% pensaban que era mejor para trabajarlo de una manera individual. Bueno, como conclusiones, dentro del estudio hemos llegado a varios ítems que os vamos a comentar a continuación. La realidad virtual consideramos que tiene un gran potencial educativo a muchos niveles, en el caso que nos ocupa, a nivel de técnicas de dibujo, de herramientas de dibujo, ya que se pueden trabajar conceptos espaciales. Volvemos otra vez al trabajo en 3 dimensiones que comentábamos al principio relacionado con el dibujo tradicional o el dibujo analógico, y nos va a permitir trabajar el tema del volumen de una manera pues bastante realista, ¿no? o a nivel de experiencia, desde luego diferente e interesante, al poder trabajar en un plano tridimensional. Vemos una alta motivación en el alumnado, por lo tanto su introducción en el aula nos va a ayudar con esa parte. Es verdad que se necesita un nuevo lenguaje, un nuevo vocabulario visual y técnico para este tipo de herramientas. No es solo aplicar las concepciones tradicionales de arte y creatividad, sino que tenemos que ver cómo adaptarlo y cómo trabajar con ello desde una tecnología tan innovadora, ¿no? Que ahora es desconocida pues, para la mayoría, ya que es algo emergente. Se difuminan los límites entre pintura, dibujo y escultura, y eso también es una gran experiencia tanto para los artistas
como para los espectadores dentro de lo que es la creación de una obra de arte. A la hora de introducirla, de esa necesidad, ¿no?, que tenemos de introducir en el aula, tenemos que adaptar los contenidos a la herramienta, tenemos que trabajar bien la programación curricular, tener un espacio adaptado, hay que tener en cuenta los requisitos técnicos, los costes para un centro. Por ejemplo, aquí pues contamos con unas gafas y con eso, cuando queremos que 15 o 30 alumnos tengan la experiencia pues de varias horas, ¿no? Pues hay que ver cómo se planifica eso y cómo se desarrolla para que esa persona bien no se quede sola, para que participen en grupos, a lo mejor en grupos más pequeños, en más tiempo a lo largo de todo el curso, ¿no?, para que sea una actividad a lo mejor completamente transversal y que dure un año porque vas trabajando a 2 horas a la semana, etcétera, etcétera, ¿no? Es todo eso lo que hay que planificarlo muy bien, ya que se sale un poco de la línea estándar. Y pues bueno, no deja de ser una nueva forma de transmitir emociones y sentimientos que potencia la imaginación, la creatividad, la innovación, el diálogo con el espectador, etcétera, y que a nivel artístico pues da mucho para explorar y para probar, ¿no?, para sentir. Las líneas de investigación que nosotros vemos y que vamos a seguir en cuanto a VR y educación artística es, por un lado, la exploración de las posibilidades creativas y estéticas que tiene la realidad virtual con esta u otras herramientas análogas para los artistas. Evaluaremos también el potencial educativo dentro de las aulas de dibujo, puesto que una vez que ya lo traslademos a esa adaptación curricular, vamos a ver cómo a lo mejor nos ayuda lo que hablábamos, ¿no?, a trabajar la perspectiva, a lo que sucede cuando variamos la perspectiva, más arriba, más abajo, cómo cambia el volumen, si giro, si lo miro por detrás, si el trazo que he hecho, cómo puedo convertirlo en volumen, algo que aparentemente es de 2 dimensiones, etcétera, ¿no? Luego vamos a ver cómo funciona y cuáles son las aportaciones que ya estamos viendo que tienen buena pinta, pero que hay que seguir trabajando en relación al aprendizaje colaborativo, ¿no?, y cómo utilizar la tecnología, precisamente eso, como un catalizador social, no como algo que aísle a cada alumno trabajando en su propio mundo, sino algo que les abra a ayudarse entre ellos, a trabajar juntos, a aportarse ideas, a escuchar las ideas de los demás, a hacer las propias, a debatir, a llegar a acuerdos, etcétera, ¿no?, con todas las ventajas que eso pueda conllevar. Y pues bueno, a la puesta en valor de la realidad virtual en la formación del artista digital, que al fin y al cabo no deja de ser una tecnología emergente que se prevé que esté en el mercado laboral muy en breve, y es hacia donde van nuestros chicos hoy en día. Así que nada, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nada, estamos para cualquier duda, cualquier aportación que nos queráis hacer. Un saludo. Hasta luego.